ser Dios, ¿verdad? El que hizo el cielo, la tierra, la creación, todo eso, sino que antes de todo eso, Él es Padre. Ajá. Y Él es el mejor de los padres. Fíjese que nosotros como padres, ¿cuántas veces hemos corregido a nuestros hijos con enojo? Hemos corregido a nuestros hijos con ira. Nos hemos equivocado muchas veces, tal vez los hemos castigado injustamente. Pues muchas cosas se nos han salido, ¿verdad? De control. Y tal vez usted no lo ha hecho porque usted quiera destruir a su hijo, sino porque humanamente, hermano, nosotros nos fallamos, nos equivocamos. Ajá. Pero alguien que sabe ser muy bien padre es Dios. Es Dios y Él nunca, hermano, se equivoca. Él todo lo que hace, lo hace perfecto y lo hace con el entendimiento. Lo hace sabiendo, hermanos, qué es lo que está haciendo, qué es lo mejor para nosotros como hijos. Y hoy quiero hablar, hermanos, de esa paternidad de Dios, que Él es un Dios amoroso, pero no solamente es un Dios amoroso, sino que también es un Padre que corrige, es un Padre que disciplina. Y saben, yo creo que nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Queremos que, no sé si usted se ha puesto a pensar, pero ¿usted ha visto a sus hijos a futuro? ¿Sí los ha visto a futuro o no se los ha imaginado a futuro? Yo creo que sí, ¿no? Yo veo a mis hijos siendo profesionistas y no solamente profesionistas, sino sirviendo en la casa de Dios. Yo veo a mis hijos con familias estables, porque yo creo que como padres es lo que le hemos enseñado, es lo que les hemos transmitido. Entonces, yo puedo ver a mis hijos en una posición, en una manera muy sólida. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, quiere lo mejor para nuestros hijos. Y asimismo, hermanos, Dios quiere lo mejor para usted, porque usted es hijo de Dios. Y yo quisiera comenzar, hermanos, haciéndoles saber que ustedes nunca deben de dudar del amor del Padre, porque el trabajo del enemigo es que nosotros siempre dudemos del amor del Padre, dudemos del amor de Dios. Y sabe, hermanos, muchas veces nosotros como hijos nos hemos equivocado delante de Dios y a veces, aunque le pedimos perdón, pero nos sentimos indignos. Decimos, no, es que seguramente Dios va a estar ahí con su vara de la corrección, con su látigo, para que a ver en qué momento me equivoco y me suelte un latigazo, ¿verdad? Pero saben que ante todo es más grande el amor de Dios, su misericordia. Ajá. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender de Dios como Padre, primero, hermanos, nosotros como hijos, y después para que nosotros podamos ser buenos padres con nuestros hijos. Entonces yo quisiera, hermano, que en esta hora usted pudiera aprender a nunca dudar del amor del Padre. Nunca dude, hermano, aunque usted esté pasando por situaciones muy difíciles, porque yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos pasado por una situación difícil. Hemos estado en problemas, hemos estado en situaciones de falta de economía, hemos tenido alguna pérdida, hemos pasado por alguna enfermedad, alguna situación difícil, hermanos, que se sale del control de nuestras posibilidades. Y muchas veces nosotros nos enojamos con Dios. No sé ustedes, pero yo he llegado a veces a un punto en que sí me he enojado con Dios. Y a veces reconozco y digo, Señor, perdóname porque tú eres mi Padre y tú sabes qué es lo mejor para mí. Tú sabes qué es lo mejor para mí. Pero nosotros a veces, hermanos, no entendemos, no entendemos. Y quiero compartirles unos textos, hermanos, aquí en la palabra de Dios, para que podamos ver de alguna manera la paternidad de Dios. En Proverbios 3, 11 y 12 dice, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que aman, como corrige un padre a su hijo querido.
Esto quiere decir, mis hermanos, que muchas veces las situaciones difíciles por las que tú estás pasando no provienen de Satanás. ¿Saben de quién provienen? Del Padre. Porque te está corrigiendo. Porque nos está corrigiendo. ¿Y la corrección duele? La corrección duele, hermanos. Duele la corrección. Hay veces, hermanos, que le he pegado a mis hijos o mi esposo les ha pegado con la vara de la corrección, una tablita, ¿verdad? Y le damos en las nalgas, les damos en las piernas y se marca la tabla. Les duele. Hay veces que una vez corregí a Daniel, después lo abracé y me dice, ay mamá. Y le digo, ¿y ahora qué tienes? Pues el reglazo que me diste. ¿Y por qué? Porque se le marcó la tabla, ¿verdad? En su pierna y le dolía, le traía dolor. Ajá. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Job, que Él, como padre, Él hace la herida, pero Él la sana. A Él le duele, hermanos, a veces que el que nos tenga que corregir, pero es necesario. No sé si usted le duela o no le duela cuando corrija a su hijo. Y más cuando son pequeños, hermanos. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños y sabía que tenía que corregirlos, agarraba y les daba su cinturonazo a su medida, ¿verdad? Claro que hoy agarro más fuerza porque mis hijos ya están más grandes. Pero cuando eran más chicos, pues les pegaba y después me iba yo al cuarto de al lado a llorar. Porque me dolía, porque uno como madre veía pues chiquitos, ¿verdad? 4 añitos, 5 añitos, cómo lloran, mamá, por favor, no me pegues. Y ustedes saben cómo hablan los niñitos, ¿verdad? Están aprendiendo a hablar y lloran, y mamita, no me pegues, por favor, no lo voy a volver a hacer. Y a veces, hermano, nuestro corazón es movido a misericordia y dice, no, mejor no le pego. Pero tenemos que corregirlos porque los amamos, porque estamos viendo que lo que están haciendo está mal, es incorrecto. Y porque los amamos y porque queremos lo mejor para ellos. Dice la palabra de Dios que nosotros siendo malos, o sea, siendo carne, siendo humanos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros no somos como Dios, ¿verdad? Pero somos tal vez, traemos ese ADN de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos buenos padres, así como Él es un buen padre. Entonces, hermanos, Él también de esa manera así nos corrige. Así dice en Job, que Él mismo hace la herida, pero Él mismo la sana, Él mismo la venda. ¿Por qué? Porque nos ama, hermanos. Entonces, dice la palabra de Dios que porque el Señor disciplina a los que ¿qué? A los que ama. Usted puede repetir en esta mañana, Dios me ama. Por eso lo disciplina, porque Dios le ama. Así es que muchas veces cuando le esté yendo mal, hermano, a veces todo le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Y a veces no, hermano. A veces hay disciplina que viene de parte de Dios. Pero eso sí, grábeselo, porque lo ama. Él no quiere destruirlo. Él es un padre que no va a disciplinarlo para herirlo o para destruirlo, para acabar con usted, no. Él lo va a hacer para corregirlo y para disciplinarlo porque lo ama. Y sabe que eso va a traer bendición y va a traer fruto y ahorita vamos a ver más adelante. Dice allí en Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces ahí nos está hablando, hermanos, de que nosotros tenemos que platicar con nuestro Padre. Y nos está recalcando bien esta parte. Muchos de nosotros como hijos de Dios saben que dudamos de ser hijos de Dios. Aunque venimos a la casa de Dios, aunque ya hemos sido bautizados, aunque ya lo hemos recibido en nuestro corazón, pero a veces dudamos que somos hijos de Dios. No sé si le ha llegado a pasar, pero a mí sí me ha llegado a pasar. Me siento indigna, aunque es mi padre, pero a veces me siento a kilómetros de mi padre. Y no, hermanos, tenemos que ser como niños.
Dice la palabra de Dios que si no somos como niños no entraremos al reino de los cielos. ¿El niño qué hace, hermano? El niño pequeño siempre está cerca de su papá, de su mamá, es cariñoso, por naturaleza es cariñoso, abraza, está ahí pegado, luego hasta es huraño, no se quiere ir con las personas. ¿Por qué? Porque siempre quiere estar de la mano con papá, con mamá, porque hay esa relación íntima, porque está pequeño y como está pequeño sabe que depende de su mamá y de su papá. Y conforme van creciendo, hermanos, van perdiendo esa inocencia. Dios no quiere que nosotros perdamos esa inocencia de niños, hermanos, sino que siempre estemos pegados al Padre. Que cuando usted tenga una necesidad, tenga la confianza de acercarse y de pedirle al Padre, Padre, mira mi necesidad. Y saben, hermano, es como raro, pero cuando yo hacía la palabra me llegaban muchos pensamientos. Y muchos de nosotros tenemos pena de acercarnos al Padre. Y yo digo, pero pena, ¿por qué? ¿Acaso no es nuestro Padre? Y es que Dios me decía, muchos, aunque saben y vienen a la iglesia, pero no me ven como Padre, me ven más como Dios, como aquel que está sentado en el trono, pero no se acercan a mí como papá. Cuando un hijo tiene una necesidad, hermano, no tiene pena. ¿Usted cree que mis hijos se van a estar preocupando? Ay, mi mamá tendrá dinero de darme para el pasaje, para la escuela. No, hermano. Ellos van y me dicen, mamá, ya me voy a la escuela. Y estiran la mano, dame dinero, ¿verdad? Y saben, y van con esa seguridad. O sea, ya me voy a la escuela, estiran la mano y dame dinero. Ellos no saben si su mamá tiene dinero, si su papá no tiene dinero, no. Ellos van con esa firme convicción de que se van a acercar a su mamá o a su papá y ellos le van a dar dinero. Van con esa seguridad. ¿Por qué? Porque es su mamá y porque es su papá. Ajá. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tengamos una necesidad, vayamos con esa firme convicción y certeza de que es mi Padre y mi Padre me ama. Y ¿sabe? No va a haber más amor más grande que de Dios como Padre hacia usted. Más que el de su esposa que tiene al lado, más que el de su esposo que tiene al lado. Es más grande el amor del Padre que el de sus hijos hacia usted. Nadie, hermano, eso grábeselo aquí en su cabecita. Nadie lo va a amar como Dios, como el amor de Dios, como Padre. Y eso grábeselo, hermano, grábeselo porque mire, ¿para qué nos sirve esto? Muchas veces tenemos un conflicto, una situación, decimos, híjoles, ya se me acabó la despensa. Híjoles, ya todavía no acaba la quincena, yo ya no tengo dinero. Y usted está preocupado, apretándose, ahora sí que tronándose los dedos, no sabe qué hacer, ya va a llegar la renta y usted está súper preocupado. Pero sabe, hermano, cuando usted aprenda a tener la seguridad que su Padre lo ama, no va a tener preocupación. Porque así como un hijo va y le pide a su padre y a su madre, yo no sé, Señor, cómo le vas a hacer tú, porque tú eres mi Padre y yo no sé cómo, pero tú vas a suplir mi necesidad. Y entonces ahí es donde tenemos que confiar realmente en el amor del Padre, porque dice su palabra, fíjense en las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? ¿Valemos más que las aves del cielo, hermanos? Claro que sí, porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Puede repetir? ¿Soy hijo de Dios? Los que son varones digan soy hijo de Dios, las que son mujeres digan soy hija de Dios. ¿Puede repetirlo otra vez? Pero ahora créalo, hermano, créalo. Crea que en verdad usted es hijo y también hija de Dios. Créalo, hermano. No solamente lo sepa en teoría, sino que también vívalo. Dice allí en el Salmo 103:13, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Hay veces que nosotros, hermanos, no nos queremos acercar a Dios
porque de alguna manera los pensamientos humanos allá afuera nos dicen, no, es que Dios es malo, Dios es castigador, Dios es un tirano. Y a veces muchos tienen el concepto de Dios de esa manera, pero Dios es Padre y dice su palabra que Él es compasivo, Él es misericordioso. Si nosotros a veces nos compadecemos de nuestros hijos, hermanos, porque nos duelen, porque los amamos, cuanto más nuestro Padre, que su amor es mucho más grande. Dice ahí en San Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Saben, hermanos, que hay algo que a veces al Padre lo hemos hecho a un lado? Muchas veces tenemos mucho Jesucristo, ¿no? Jesucristo, porque Él es el que murió en la cruz del Calvario, dio su sangre y todo. Y sí, el Espíritu Santo, porque fue el enviado. Pero aquí claramente estaba diciendo quién lo envió. El Padre. Y muchas veces al Padre lo hemos dejado como que a un lado lo hemos hecho al Padre. Cuando Él fue el que dio a su Hijo por ti y por mí. El Padre es el que ha hecho muchas cosas y es a veces al que no nos hemos enfocado en el Padre, nos hemos olvidado del Padre, hermano. Entonces tenemos que tener bien presente lo que el Padre ha hecho. Tenemos que tener presente su amor, su bondad, su misericordia hacia con nosotros. Y quiero compartirles, mis hermanos, el Señor me ponía aquí una palabra que a veces nosotros no entendemos por qué Él es así. Porque es verdad, hermanos, que cada quien tiene, aunque es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios, pero cada quien tiene una característica especial y a veces a Dios, de alguna manera, Dios es como más disciplinado, más fuerte, ¿verdad? Pero es compasivo y amoroso porque tiene el amor de un padre. Y el Señor me hacía ver, hermanos, que a veces Él nos mete a procesos, nos hace pasar por desiertos. ¿Saben por qué? Porque nos ama tanto que nos está preparando para que tú y yo no suframos. Porque entre más fuerte seas, más valiente seas, hermano, más independiente seas. Aunque vengan tormentas, ríos, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, hermano, nada te va a mover. Vas a ser fuerte. Y eso es lo que Dios quiere hacer en sus hijos. ¿Saben que nosotros como padres les heredamos nuestro carácter a nuestro hijo? ¿Sí lo sabían o no? Por ahí los que tienen, los padres que son enojones, pues por ahí van a tener un hijo enojón, ¿verdad? Aquellos que a veces son muy relajientos van a tener un hijo muy alegre. ¿Por qué? Porque le pasamos nuestros caracteres a nuestros hijos. Imagínense Dios. Dios quiere también heredarnos su carácter. No sé si ustedes sabían eso, pero Dios quiere heredarnos su carácter. Y a veces nosotros, hermanos, nos llenamos de esta humanidad y no, nuestra cabecita no nos da para más. Y Dios nos quiere sacar de eso y dice, Dios, yo quiero que tú seas fuerte como yo. Yo quiero que tú seas valiente como yo. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Ese varón perfecto quién es? Jesucristo. Y Él nos quiere llevar a esos niveles. Y es por eso que Él nos quiere preparar. Y miren allí en Job, capítulo 40, ya después usted lo va a leer en su casita con más tranquilidad, con más calma. En la traducción actual, yo me encuentro, hermano, aquí con esta situación de Job. Ustedes saben lo que Job vivió. ¿Sí lo recordamos, hermanos? Que pasó una situación muy difícil en donde perdió a toda su familia, a todos sus hijos, perdió sus posesiones y no solamente eso, sino que también su cuerpo enfermó. Y entonces sí hubo un punto en que Job se enojó con Dios. Y luego los amiguitos que tenían, ¿verdad? Que le decían, tú estás así por tu pecado, porque eres un pecador, y por eso estás así. Arrepiéntete, pecador, casi le decían así, ¿verdad? Entonces, en algún punto, Dios como padre se enfrentó a Job
y le dijo, a ver, ven para acá. Ya estuvo bien de todo lo que dices, porque Job de alguna manera, si ustedes leen todo el libro de Job, se justifica también. Se justifica, se cree sabio en su propia opinión. Como dicen por ahí, se defiende como gato boca arriba, ¿verdad? Como puede, él se defiende. Y entonces un día Dios, bien bonito, bien hermoso, él desciende y dice su palabra que él llegó en medio de la tempestad, llegó en medio del torbellino. Muchas veces nosotros hemos estado en situaciones difíciles y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que Dios llega en ese momento donde tú estás en tempestad, donde tú estás en torbellino, Él llega. Pero a veces nos sentimos tan inmersos en nuestros problemas que ni siquiera nos hemos dado cuenta de la visitación de Dios. Y entonces Dios se presenta a Job y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Tú me criticaste y desafiaste, y le dice, ahora me vas a responder. Y Job le dijo, ¿qué podría responderte si soy tan poca cosa? Ya he hablado más de la cuenta y no voy a insistir, prefiero quedarme callado. Pero Dios le respondió a Job, dice, desde la tempestad. Y le dijo, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Fíjense cómo Dios le está diciendo, ahora voy a ver qué tan valiente eres. Después del proceso que ya había pasado. Estamos ya aquí hablando en los últimos capítulos del libro de Job. Si usted comienza a leer desde el principio, de verdad que es una tragedia la historia en un principio de Job, porque podemos ver que su final fue feliz, pero aquí se estaba enfrentando y le dijo, bueno, pues ahora vamos a ver qué tan valiente eres. Y le dice, ¿tienes que acusarme de injusto para probar que eres inocente? ¿Acaso tu voz y tu poder se comparan a los míos? Y así, hermano, le sigue diciendo, pero en el versículo 14 le dice, entonces tendré que admitir que eres lo bastante poderoso para alcanzar la victoria. Después de que estas palabras, hermano, miren lo que le dice, y muchas veces nosotros nos hemos tenido que enfrentar a esto, porque si usted está pasando por situaciones difíciles, es porque Dios quiere sacar algo de ti, es porque Dios está puliendo ese diamante. Y a la hora de pulir, hermano, duele. Saben que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos con la vara, les decía, les duele. Entonces nosotros, hermanos, también de alguna manera somos corregidos. Por eso le decía Dios a Job, si así es, demuéstralo. No controles tu enojo, humilla a los orgullosos. Aquí, hermano, en esta palabra me está diciendo que Job ya se había dejado. O sea, Job, después de lo que había vivido, hermanos, él se sentía tan pequeño. ¿Por qué? Porque se sentía humillado por sus amigos, porque no tenía nada materialmente, porque su cuerpo estaba lastimado por la enfermedad, se sentía tan poca cosa. Y saben, él decía, yo ya no puedo. Es más, yo ya estoy en el suelo y no me voy a levantar a pelear con nadie. Yo aquí, lo único que estaba esperando era la muerte. Y decía, yo de aquí ya no. Y entonces llega Dios como padre y lo empieza como a sacudir y a decirle, hijo, levántate, reacciona, aunque estás en la tempestad, aunque tal vez ahorita estás en el suelo, pero te vas a levantar. Y es por eso que Dios le dice, si eres valiente, demuéstralo. No controles tu enojo, humilla a los orgullosos. Fíjate en esos malvados y aplástalos donde se encuentren. Envuélvelos y entiérralos en la tumba más profunda. Estas palabras son de Dios hacia Job, porque Job ya, hermanos, se sentía una cosa inservible, hermanos. Entonces tendré, y fíjense cómo le dice Dios, y si tú haces todo esto, que estás ahorita en el suelo, estás enfermo, no tienes nada, pero si tú te levantas de ahí a vencer a tus enemigos, entonces tendré que admitir que eres lo bastante poderoso para alcanzar la victoria. Dios estaba manifestando como padre con Job, decirle, hijo, tú puedes y te tienes que levantar de ahí donde estás. Y le pone ejemplos y le dice, fíjate en el hipopótamo, animal parecido a los bueyes, pues se alimenta de hierba, a él y a ti los he creado. De alguna manera le está diciendo, ¿cuál es la diferencia entre tú y el hipopótamo? Si a ti también a él lo he creado, a ti te he creado.
Toda su fuerza se encuentra en sus poderosos lomos. Su rabo parece un árbol, sus músculos son muy fuertes. Sus huesos parecen de bronce, sus piernas parecen de hierro. Entre los animales que he creado, él ocupa el primer lugar. Pero yo lo he creado y si quiero puedo quitarle la vida. Se alimenta de hierba del campo donde juegan los animales salvajes. Se esconde entre los juncos y a la sombra de los árboles se tiende a descansar. Puede beberse un río entero. Podría tragarse el río Jordán. ¿Quién se le puede enfrentar? Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, hermano. Él está diciendo, mira este animalito, qué fuerte y poderoso yo lo he hecho. Él quiere hacernos fuertes, hermanos. Y por eso le dice Dios, ¿quién se le puede enfrentar? ¿Quién se atreve a capturarlo? ¿Quién puede perforarle la nariz? ¿Saben que antes de esa manera les perforaban la nariz y así mataban a los animales? Y Dios le está diciendo, yo quiero hacerte fuerte. ¿Para qué? Para que el enemigo no te venza. Y aquí le dice, ¿quién se le puede enfrentar? ¿Quién se le podría enfrentar, hermanos, a un animalito como este con esta descripción? Nadie. Porque este animal, hermanos, ¿saben? Es tan oponente que si otro animal del bosque lo ve, ¿qué es lo que va a hacer? Correr, espantarse y ni siquiera me acerco porque, uy, qué miedo. Y sabe, hermano, es lo que Dios quiere, que el enemigo te tenga miedo a ti, no que tú le tengas miedo al enemigo. Y por eso Dios nos quiere hacer fuertes y por eso nos hace pasar por procesos difíciles. ¿Quién se atreve a capturarlo? Nadie, hermanos, nadie, porque es un animal muy fuerte. Y en el capítulo 39, hermanos, dice, habla también de los caballos. Eres tú, en el versículo 17, ¿eres tú quien le dio al caballo su fuerza y sus largas crines? Sigue enfrentando Dios a Job y le dice, ¿tú le diste la fuerza al caballo? No, dice Dios, fui yo el que lo hice fuerte. ¿Eres tú quien lo hace saltar como si fuera un saltamontes y que asuste a la gente? Con su orgulloso resoplido. El caballo patea con furia y se lanza hacia la llanura, sintiéndose orgulloso de su fuerza. No tiene miedo de nada, sino que ataca de frente. El ruido de las armas resuena en sus oídos. Aquí él está describiendo, hermanos, al caballo cuando los caballos son utilizados para salir a la guerra. Saben, hermanos, que los animalitos también se espantan. Cuando hay alguna quemazón, cuando hay alguna balacera, los animales también, hermanos, de alguna manera, ellos sienten miedo. Pero aquí Dios le estaba diciendo a Job, mira, yo le di la fuerza a un caballo, yo le di la valentía a un caballo. Y cuando este caballo sale a la guerra, porque también, ¿verdad? Los jinetes llevan a los caballos a la guerra, ellos no tienen miedo. Ellos, hermanos, también pasan por situaciones difíciles. Les estaba poniendo el ejemplo. Tal vez nosotros no vamos a la guerra como tal, pero a veces tal parece que cuando tenemos una situación difícil, sumamente difícil, hermanos, para nosotros así como tan grave, muy grande, tal pareciera que estuviéramos en guerra. Y así nos sentimos, hermanos. A veces en las noches dormimos y parece que en vez de dormir, de descansar, amanecemos más cansados. Porque a veces tenemos luchas espirituales, a veces tenemos luchas en la casa, con la familia, en el trabajo, hermanos. Y aquí Dios estaba haciendo esa comparación con el caballo. Él le decía, no tiene miedo de nada, sino que ataca de frente. El ruido de las armas resuena en sus oídos. Oye a lo lejos la trompeta y al oír las órdenes de ataque, resopla y corre a todo galope sin que nadie pueda detenerlo. ¿Le enseñaste al halcón a volar y a dirigirse hacia el sur? Aquí ya dejó de hablar del caballo, ahora está hablando del halcón. Le dijo, ¿acaso tú le enseñaste al halcón a volar y dirigirse hacia el sur? ¿Fuiste tú quien ordenó que el águila remote el vuelo y haga su nido en las alturas? El águila vive en las montañas, pasa la noche entre las grietas. Desde su lejano escondite se lanza sobre su presa y la mata. Las águilas se juntan alrededor de la presa. Estaba sacando Dios las cualidades de estos animales, hermanos, para decirles, pues a todos ellos
yo los creé, yo los hice. Cuanto más a ti, Job, también te creé. ¿Por qué? Porque Job en ese momento se sentía pequeño, se sentía desfallecer y se sentía morir. Y Dios le estaba enseñando, si yo los hice tan fuertes, tan valientes, tan esforzados, invencibles, eso es lo mismo que quiero hacer contigo. Y eso es lo mismo que quiere hacer con cada uno de nosotros, hermanos. Sacar fuerzas de cuando ya no haya. Sacar valentía de cuando ya no haya. Porque de verdad, hermanos, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo he pasado por estas situaciones, que a veces literalmente me siento en el suelo y digo, no tengo fuerzas, no tengo valentía, no tengo ganas, o sea, no tengo nada. Y pues de ahí de la nada, el Padre levantó a Job, lo sacudió y le dijo, si yo hice a todos estos animales con estas características, imagínate tú, que eres un ser humano y que eres mi hijo, ¿verdad? Y entonces aquí Dios le está mostrando, hermanos. Vemos las características, habla también del águila. ¿Y saben que las águilas ponen su nido en lo más alto? ¿Para qué? Para que ningún animal se coma a sus aguiluchos. Y no sé, yo creo que sí, ya hemos hablado muchas veces de esto, hermanos, del proceso que cuando las águilas se rejuvenecen. Porque las águilas más o menos duran como de 70 a 80 años. Y entonces a su edad media, a los 40 años, su pico ya creció y está muy encurvado. Ajá. Sus garras son muy largas, su plumaje es muy pesado. Y entonces a ellas se les hace muy difícil tomar a sus presas. Es muy difícil porque sus alas pesan, porque ya con las uñas de lo largas ya no pueden agarrar bien a la presa. Su pico está tan curviado que ya no pueden ni comer. Entonces ellas tienen que tomar una decisión. O se mueren a los 40 o se renuevan. Y no lo digo por los que ya llegamos a los 40, ¿eh? Esto es otra cosa más profunda, para que no se desanimen, porque como que vi sus caras así como que, híjoles, no. Aquí nos está hablando de una manera figurada, pero hablando espiritualmente, hermanos. Ajá. Entonces, ¿saben qué es lo que hacen estas águilas? Estas águilas se apartan de su familia y se van a lo más alto. Y allí en lo más alto ellas rompen su pico, porque se van a morir porque ya no pueden comer, su pico está sumamente curvo. Entonces rompen su pico. ¿Creen que el romper el pico duela? Sí duele un reglazo, ¿verdad? Sí duele, hermanos. Y leyendo, hermanos, aquí la historia del águila, después de que rompen su pico, se quedan ahí. Dice que más o menos esta transformación les dura como 150 días, porque tiene que volver a crecer el pico. Y después de que crece el pico, con el pico que ya creció, corta sus garras. Imagínense, hermanos, si sacarnos una uña enterrada, ¿cómo nos duele? Ahora cortarse todas sus garras para que vuelvan a salir garras nuevas. Y después de eso, ya que salieron sus garras nuevas y ya que tiene su piquito, ahora comienza a quitarse sus plumas para que salgan plumas nuevas. Y entonces, hermano, ya está lista para volver, ya es renovada y vuelve a regresar, hermanos, con su familia. Y Dios, hermanos, saca todos estos ejemplos del águila, del halcón, del caballo para nosotros, porque de alguna manera Él quiere que seamos así como ellos. Ellos nos están poniendo, el Señor nos está poniendo el ejemplo de estos animalitos, para que nosotros seamos fuertes. Y nuestro Padre, hermanos, Él nos forma. Saben que nuestros hijos están en formación ahorita porque son pequeños. Cuando son pequeños, pues hay que enseñarles lo que va de acuerdo a ellos, ¿verdad? A que siéntate bien, que no te chupe los dedos, dar los buenos modales, di gracias, di por favor. Conforme van creciendo, les vamos enseñando otras cosas, a ser respetuosos, a ser amables, a ser acomedidos. Y así, hermanos, van creciendo. Pues nosotros, hermanos, dentro del camino de Dios, usted llega al conocimiento de Dios, acepta a Jesucristo y usted ha nacido de nuevo. Es un bebé.
Y todo tal vez es amor, abrazo, apapacho y acaricias, ¿verdad? Porque usted está bebé. Pero conforme usted está creciendo, algo empieza a pasar. Y yo creo que todos lo hemos experimentado. Dices, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué ya no me abraza Dios como antes? ¿Por qué han comenzado las situaciones difíciles? ¿Por qué han comenzado las pruebas? ¿Por qué? Porque eres su hijo y porque Dios quiere prepararte. Dios quiere que madures y Dios quiere que crezcas y porque Él te ama no quiere que sufras. ¿Qué es lo que pasaría, hermanos, si sus hijos estuvieran seguros de su amor? ¿Cómo creen que actúe un niño que esté seguro del amor de papá y de mamá? Confiados, serían niños seguros. ¿Qué más? Felices, ¿no? Dios quiere eso para nosotros. Que sus hijos sean confiados en Él. Que sus hijos caminen con seguridad, no con temor, no con miedo. Que sus hijos sean felices. Eso es lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Pero muchos de nosotros, hermanos, de verdad, sabemos que es Padre Dios y que está ahí, pero muchas veces pensamos que es Padre del que tenemos del lado derecho, del lado izquierdo, pero de nosotros no. Y ante todo, hermano, es su gran amor. Dice su palabra, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Estamos viendo, hermanos, su grande amor. El amor de Dios, hermanos, no lo podemos comprender, no lo podemos entender. Y algo, hermanos, que tenemos que hacer es acercarnos al Padre confiadamente. Si en algún punto nosotros le hemos ofendido como hijos, le hemos fallado, podemos acercarnos confiadamente, hermano, y pedir perdón. Y Él como Padre nos va a perdonar. Saben que hay una parte que me encanta mucho en la Biblia, que es la historia del hijo pródigo. Ahí en esa historia, hermanos, retrata el amor de Dios como Padre. El hijo, ustedes ya más o menos sabemos la historia, ¿verdad? La voy a contar brevemente. Tenía 2 hijos, el mayor, el menor. El menor hizo su capricho, él le dio su herencia como padre y el hijo al poco tiempo dijo, me voy. Salió lo que había en su corazón, me voy de la casa. ¿Amaba a su padre este hijo? ¿Creen que lo amaba? Tal vez a su manera, ¿verdad? Pero no hizo lo correcto, porque tal vez él no pensó en el sufrimiento de su padre cuando él se fue de la casa. Él se fue, hermanos, y se dio cuenta del amor de su padre hasta que todo lo perdió. Dice que estuvo con rameras, que se fue con sus amigos, entre comillas, ¿verdad? Perdió todo lo que tenía. Su padre le había dado su herencia, la malgastó, la acabó con todo, hermanos. Llegó el grado que no tenía ni qué comer y dice que tuvo que ir ahí con un hombre y pedir trabajo. Y el único trabajo que había era con los puercos, cuidar puercos. Para el pueblo de Israel, ellos no comen carne de puerco porque es inmundo, es un animal inmundo. Entonces imagínense, no comen al puerco porque es inmundo, pero él tenía que comer la comida del puerco. Tuvo que llegar hasta el suelo, hermanos, hasta lo más bajo, para que pudiera reconocer que tenía a su padre que lo amaba y que le daba todo lo mejor. Y hasta ese momento él tuvo que reconoció y tuvo que regresar a casa, hermanos. Y esa escena siempre la tengo en mi cabeza, hermanos, y es una escena para mí hermosa. Dice la palabra de Dios que el padre estaba afuera. Saben que él salía todos los días a esperar a su hijo a que llegara a casa, porque él no perdía la esperanza de que su hijo iba a volver a casa. Y salía, hermanos, a esperar a su hijo. Y dice la palabra de Dios que lo vio a lo lejos, que iba caminando su hijo.
Y saben, por mucho tiempo yo estuve equivocada y yo pensaba que el hijo era el que corría y se abalanzaba a los brazos del padre. Y saben que no es así. Saben que el que corrió a alcanzarlo al camino fue el Padre. Dios como Padre, hermanos, es muy grande su amor. Es incalculable, incomprensible, eterno el amor de Dios. Y solamente esperó que se asomara al camino, porque él tenía la confianza que iba a regresar. El Hijo no corrió hacia el Padre, el Padre corrió hacia el Hijo. Lo abrazó, lo besó, porque ya lo estaba esperando. Y Dios quiere, hermano, como Padre, que tú sepas de su amor. Que Él sigue aquí como Padre. Que si tú estás pasando alguna necesidad, alguna situación, tal vez a veces es porque queremos, porque el Padre está aquí. Tú puedes acercarte a Él con confianza. Con toda confianza, hermano, te puedes acercar a papá y le puedes decir cómo te sientes. Él lo sabe, hermano. Y saben, hermanos, que hay cosas que a veces nuestros padres terrenales nos han lastimado, nos han ofendido. Y nosotros nos quedamos con eso en nuestra cabeza y decimos, como mi papá terrenal, mi mamá terrenal fue mala, no me puedo acercar a Dios como Padre, porque tienes en tu cabeza eso, que Él también va a ser malo. Pero tenemos que ser ministrados en esa parte, romper con ese pasado, hermanos, para que el amor de Padre se pueda manifestar en nosotros, porque si no, de ninguna manera se va a poder manifestar. Tienes que romper con ese pasado. Y nosotros como padres a veces tenemos un amor enfermo hacia nuestros hijos. He conocido a personas, hermanos, que han tenido que luchar con ese desprendimiento como hijos hacia sus padres. Ayer platicábamos con unos amigos y precisamente esa era la situación. Ese desprendimiento, ese cordón umbilical que todavía está ahí, mis hermanos. Y que muchas veces ya es como un amor enfermizo, ¿no? Que dice uno, es que si me alejo de mi papá o de mi mamá siento que me muero. Saben que muchos hijos no se casan por eso, porque tienen ese cordón umbilical hacia su mamá y hacia su papá. Y tienen ese miedo. Yo era una mujer así. Y hay que romper con eso, hermanos, porque eso nos detiene muchas bendiciones. Y hay que romper con ese pasado, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos sentir el amor de Dios como Padre, ese amor genuino como Padre. Y yo quiero terminar con esto, mis hermanos, con es como una ilustración que en ocasiones creo que ya se las he platicado. Es una ilustración que el Señor siempre me la trae a la memoria las veces que estoy pasando por el desierto. Y si pueden leer, hermanos, el libro de Job, todos esos capítulos, hablaba también del asno montés, del burro montés, que es un animalito muy rebelde. Y saben, por ser rebelde, Dios lo llevó a vivir al desierto. Y a veces yo le digo a Dios, ay Señor, yo creo que he de ser como ese animalito, porque creo que seguido estoy en el desierto. Tiro por viaje, me llevas al desierto. Entonces, hay enseñanza en la palabra de Dios para todo, hermanos. Ajá. Y esta ilustración, hermanos, ya en algún momento se las había compartido, de los indios Cherokee. Los indios Cherokee, ellos tienen un rito que en su cultura ellos hacen. Y ellos, hermanos, a sus niños los educan de esta manera, a los varones. Cuando tienen cierta edad, que van a pasar ya de su adolescencia a su edad adulta, a los niños los llevan al bosque. Ajá. Los llevan al bosque, pero los llevan al bosque con una venda en los ojos. Y les dicen, los sientan en un tronco de un árbol y les dice, te vas a tener que quedar aquí toda la noche. Y si sobrevives al otro día, entonces ya llegaste a ser hombre, ya estás cumpliendo como tu mayoría de edad.
Ajá, entonces tú ya vas a ser hombre, vas a pasar a otra etapa de tu vida, porque ahora ya te vas a hacer más fuerte, más valiente, vas a ser un hombre maduro. Ajá. Entonces el niño, imagínense ahí, pues el adolescente con los ojitos vendados en la noche. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero cuando nos tapamos los ojos o nos vendan los ojos, nuestros oídos se hacen más perceptibles, ¿sí? Empiezan a escuchar todo, hasta los sonidos más pequeños. Imagínese usted en el bosque, con el frío, con los ojos tapados, vendados, escuchando todo tipo de animales, los búhos, las serpientes, los animales salvajes, los coyotes, y el muchacho ahí sentado, ¿verdad? Ahí en medio del bosque. ¿Creen que tendría miedo? ¿Creen que podía dormir en la noche? No, no, hermanos. ¿Creen que pasaba frío? Sí, sí pasaba frío. Y sí tenía miedo, hermanos. Y saben, y le decían a estos jóvenes, lo que vas a pasar y vas a vivir esta experiencia para que pases como a tu mayoría de edad, aquí se va a quedar. Tú no puedes decir nada. Y así era, hermanos. Él pasaba toda la noche ahí, yo creo sin dormir, en vela con toda esta situación. Pero al otro día le decían, cuando tú veas el primer rayo de sol que sale, que tú veas ya la luz, te vas a poder quitar la venda de tus ojos. Y eso es algo para mí hermoso, hermanos, porque cuando él se quitaba la venda de sus ojos, veía y al primero que veía, ¿quién creen que era? A su padre. Su padre estuvo con él toda la noche. No lo dejó ni un momento. Yo me imagino que tal vez las serpientes se acercaron. ¿Quién las mató? Su papá. Él ahuyentó a los animales para que no se lo comieran. Y sabes, hermanos, ¿cuántas veces te has sentido solo? Y quiero decirte que tú te has sentido solo, pero no has estado ni un minuto solo, porque tu Padre ha estado ahí cuidándote. Pero es necesario que pases por estas situaciones, porque solo así te vas a hacer más fuerte y te vas a hacer más valiente. Así es que como Job, llegó Dios como Padre a sacudirlo y a decirle, levántate, tienes que ser valiente, tienes que vencer a tus enemigos y entonces así voy a poder confiar en ti y poder decir que eres un hombre valiente. Así es que vamos a ponernos de pie, iglesia.